Muchas gracias. Sí, había puesto, pero bueno, algo pasó, no importa. Muy bien. Entonces, muchas gracias. La acción de constitucionalidad abstracta de todo ese universo de leyes, usted de todo eso abstrae una. Sin motivo, puede ser una ley que sea más antigua, la más reciente, ¿no? Usted abstrae de ese universo, por eso se llama acción de inconstitucionalidad abstracta. Ahora, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Hay que hacer aclaraciones siempre en esta rama del derecho. Hay que hacer, uno, el artículo 132 y 133 de la actual Constitución dice la existencia de la acción de inconstitucionalidad. Ojo, lo dice en término general. Inconstitucionalidad. ¿Qué dice el 132? Que toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tiene derecho a presentar la acción de inconstitucionalidad. De acuerdo con los procedimientos establecidos por ley, vamos a ver que esto no están así, no están así. Porque si usted y yo encontramos artículo inconstitucional de una ley y queremos presentar, saben que no van a permitirnos. No tenemos esa personería, esa legitimación activa, es decir, la capacidad de solicitar y que nos den respuesta. Y el artículo 133 de la Constitución dice que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, ojo, una sentencia de un juzgado, no aplica esto, esta acción de inconstitucionalidad, solamente con normas del derecho positivo, hace inaplicable la norma impugnada y surte pleno efecto respecto a todos. Sí, una de las preguntas en el banco de preguntas, ustedes pidieron 50 y un poquito más, dice eso, inter partes y erga omnes. Erga omnes respecto a todos, a todo mundo. Ahora, el artículo 202 de la actual ley fundamental sobre esto, ¿qué nos dice? Si la acción es de carácter abstracto, de ese universo que elegí una, solo podrán interponerla presidente y presidente de la República, senadoras, senadores, diputadas, diputados, legisladores, legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas. Directo y sencillo. Entonces, si la Constitución dice que si la acción es de carácter abstracto, en un punto, aunque otros dos articulados nos dice a nivel general, la ley, como ustedes saben, las leyes regulan lo que la Constitución quiere decir. Es la ley la que regula lo que la Constitución dice o lo que la Constitución quiere decir. Por ende, nosotros tenemos de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, y sí, ya les expliqué que la primera parte está todavía vigente. Sí, ya eso les he explicado en su momento, por si acaso, que el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de su ley, tiene que conocer y resolver como atribuciones las acciones de inconstitucionalidad directa o abstracto sobre leyes, estatutos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Es decir, volvemos otra vez a decir, una resolución judicial, llámese sentencia, no aplica esto. Esto es solamente para el derecho positivo, que está escrito, que es emanado o por el legislativo o el ejecutivo en cualquiera de las entidades territoriales autonómicas. Y las acciones de inconstitucionalidad concreta sobre el mismo aspecto, pero aquí vamos a ver nosotros una por una. Lo mejor siempre se queda para el final. Entonces, tenemos que la ley 254, que es el Código Procesal Constitucional, ¿ya? Que la Constitución es la norma sustantiva, la 254 la adjetiva, el procedimiento,
nos dice que son dos tipos. Acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto y la concreta. Que la concreta está vinculada a un proceso judicial o administrativo. Entonces, hoy nos abocaremos en esta primera jornada, media jornada, perdón, a la primera. A la acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto o también llamada acción de inconstitucionalidad abstracta. Abstracta. Esa es la primera que vamos a ver desde ya. Lo primero que nosotros tenemos que entender para hablar de inconstitucionalidad es lo siguiente. Salvo Bolivia, porque Bolivia realmente está así, la Constitución no podría ser inconstitucional, aunque sabemos que el Tribunal Constitucional declaró que articulados de la Constitución eran inconstitucionales y son inaplicables, esas palabras que ahora hacemos. Inaplicables porque la reelección es un derecho humano. La repostulación, la reelección, perdón, pero esa es la realidad, así está el fallo constitucional. Así está el fallo constitucional. Entonces, salvo ese aspecto que hay articulados de la Constitución que quedaron sin efecto, aunque ahora dicen que sí, dicen que no, yo digo como abogado, hay que basarse en la sentencia y ya está. Directo. Y no estoy hablando políticamente por si acaso. Salvo ese aspecto que obviamente uno no deja de entender, nosotros tenemos que el derecho está lleno de presunción. Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente mientras que no se demuestre lo contrario. Presunción de legalidad. Los actos de la administración pública se presumen legales hasta que una autoridad judicial no demuestre lo contrario, etcétera. Y aquí en nuestra materia también hay presunción, claro. Se presume que toda ley, decreto, resolución y actos de los órganos del Estado en todos sus niveles, llámese resolución ministerial, resolución departamental, decreto municipal, son constitucionales hasta que el Tribunal Constitucional no declare lo contrario. Directo y sencillo. Es decir, se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución, acto de los órganos del Estado, de todos los niveles, hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad. Y en la imagen obviamente tenemos el órgano legislativo, que obviamente ahora ya está con un edificio mucho más hermoso. Claro, los diputados tienen que justificar, ¿no? Los $3,000 que ganan por semana, por 3 semanas efectivas de trabajo, ni siquiera efectivas, pero bueno. ¿Por qué dice eso los diputados usted? Porque vamos a ver que en esta acción de inconstitucionalidad abstracta ellos tienen un rol bastante importante. La acción de inconstitucionalidad, este es concepto doctrinal, o recurso en unos países inconstitucionalidad, es una herramienta jurídica a través de la cual se pretende la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica, ley, decreto o resolución que no sea judicial, porque una sentencia judicial no puede ser considerado como una norma jurídica, alegando que atenta contra la ley fundamental del Estado. Esto se debe al principio de la supremacía constitucional, ¿se acuerdan? No puede existir una norma jurídica que esté en teoría y en práctica por encima de la constitución política del Estado. Sí, sabemos bien que estamos en una carrera donde la teoría es superada por la práctica. Sabemos que es así, no vamos a mentirnos. Entonces, la acción de inconstitucionalidad abstracta procede contra una ley, sí, la ley que sale del legislativo y que el presidente la promulga y que está publicada en la Gaceta, ok.
Contra estatuto autonómico, sí, aunque vamos a ver que el tema del estatuto es un procedimiento diferente. Carta orgánica igual. Decreto supremo, decreto departamental, decreto municipal, ¿sí? O cualquier género de ordenanzas y resoluciones no judiciales. Ni autos interlocutorios simples del órgano judicial, ni autos interlocutorios definitivos, ni sentencia de primera instancia, no, o sea, no, olvídense de eso. No hay eso con esto de acá. Que puedan resultar contrarias a la constitución política del Estado. Vamos a ver unos 4 países para ir entendiendo nuestra imagen. Colombia, España, México y Perú. Colombia. La Constitución dice que cualquier ciudadano puede ejercerlo. En Bolivia, aunque la Constitución diga a toda persona afectada por una norma inconstitucional interpondrá acción de inconstitucionalidad, no es tan así. Vamos a ver que no hay eso. El artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin cumple las siguientes funciones: decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación. Cuando una constitución política del Estado se reforma, puede ser que haya vicios en el procedimiento. Y hay mecanismos inconstitucionales para ir en contra de esos vicios por ser inconstitucionales. Oiga, va a modificar la Constitución, no es poca cosa. ¿Qué dice el Reino de España? Que el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en el territorio español y para conocer qué cosa, el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Que la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, ya interpretada por la jurisprudencia, afectará a esta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada. Este procedimiento, miren, España. En España hay un procedimiento claro. 3 meses desde que la ley se publique, cualquiera se impugna. Presidente del gobierno, defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores. Es decir, en Bolivia, como les dije hace rato, usted se sienta ahorita a su curul y de todo ese mundo de normas elige una. Y esa una la abstrae de acción de inconstitucionalidad abstracta. En España no, 3 meses de su publicación, o sea que es un tiempo suficiente para que, ya, digamos, si es inconstitucional, se le impugne. Así de sencillo. Igual los actos de las comunidades autonómicas. México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que la ley señale los siguientes asuntos. Las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales o calendarios siguientes a la fecha de publicación de la norma. Entonces, España nos dice, se publica hoy la norma, 3 meses impugnen el acto. México nos dice 30 días naturales, es decir, 30 días calendarios. En Bolivia, si encuentra usted una ley, que sí lo va a hacer del 85, que es inconstitucional a la actual Constitución, perfecto, opción de inconstitucionalidad abstracta. De eso se trata. Perú. Perú dice que es una garantía constitucional la acción de inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley. Leyes, decreto legislativo, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales con carácter general, ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. O una palabra mal interpretada de una ley o un decreto, o el fondo mismo que lo contradiga. No importa, cualquiera de los dos casos
En Perú, acción de inconstitucionalidad. El caso boliviano, nosotros tenemos que ir al principio de todo. Nosotros teníamos una ley 1836 del Tribunal Constitucional. Nosotros teníamos esa ley. Y esa ley no decía que era acción de inconstitucionalidad. Ni una acción ni la otra. Decía que era recurso. Recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad. ¿Por qué era recurso directo? Porque todo ese universo de normas, aparte que usted abstrae una, elige una, ¡boom!, directo a solicitar su inconstitucionalidad. Y dos, recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad vinculado a un proceso judicial o administrativo. Eso vamos a verlo luego, por favor. El número 2. Ahorita estamos en el 1 y esto era el emblema o símbolo del anterior Tribunal Constitucional. Porque estamos viendo la ley 1836, que era la ley del anterior Tribunal Constitucional. Ahora, procedencia. Estamos haciendo lo que pasaba antes y lo que es ahora. Algunas cosas se repiten y esto nos sirve para entender mejor este punto y este tema. El recurso directo abstracto de inconstitucionalidad procederá contra toda ley, sí, decreto, sí, cualquier género de resolución suprema, ministerial, resolución administrativa, etcétera, no judicial. No, pero esta sentencia, doctor, es inconstitucional. No, usted haga uso de los recursos particulares y específicos y deja las normas del derecho positivo, ley, decreto, resolución, etcétera, con su propio recurso, que contraria a la constitución política del Estado, como una acción no vinculada a un caso concreto. La abstracta no está vinculada a un caso concreto. No está. Por eso se llama acción hoy día, ¿no? Acción de inconstitucionalidad abstracta. De todo ese universo, usted elige una. Porque sí, porque quizás en la universidad. Yo dijo, este artículo es inconstitucional. Quizás usted no llega a ser diputado. Quizás usted llega a ser asesor de un diputado, asesor de una cámara. Y bueno, ya tiene usted la respuesta de qué es lo que se tiene que hacer. No hace falta que esté vinculado esto a un caso concreto, no. Para nada. No hace falta. No hace falta. Por eso se llama acción de inconstitucionalidad abstracta. Simple y llanamente así se llama por eso. Legitimación. Legitimación es quiénes son los que tienen la potestad o facultad de interponerla. ¿Quiénes? Vamos a darnos cuenta que no son todas las personas las que tienen la facultad para hacerlo. No, sería mentirles. Y muchas cosas no cambian. El presidente, sí, claro, el presidente, la anterior ley del Tribunal Constitucional y la actual Constitución también ratifica que el presidente puede hacerlo. Porque puede darse el caso de que el Parlamento cree una ley donde el presidente no tenga 2/3 es inconstitucional. Cualquier senador o cualquier diputado, el fiscal general de la República, en esa época, bueno, se llamaba fiscal general de la República, defensor del pueblo. Entonces, ellos tenían la legitimación activa, es decir, esa facultad o cualidad, ¿para qué? Para interponer esto. O sea, no era tan fácil ni tan sencillo. Porque hay veces que diputados no le entendían a lo que usted quería decir. O ustedes se lo redactaban todo y ellos decían, ¿para qué firmo si no le entiendo? Ahora, hay una comisión de admisión en el tribunal que les pregunté. En las preguntas también. Es la que revisa. Usted presenta, le pone el sello de recibido. Va a la comisión de admisión. La comisión de admisión va a ver si realmente se cumple con los requisitos de admisión, de admisibilidad. Y si es así, pasa
magistrado relator, para que él analice el caso y relate proyecto de sentencia que luego lo someterá a sala plena. Entonces esa es la comisión de admisión. La comisión de admisión, cuando presentan el recurso, ¿qué va a verificar? Uno, si usted tiene o no personería o el poder del representante. Personería de la autoridad recurrente. Y no ha cambiado en lo absoluto. Recurrente porque es recurso, acción porque es accionado. ¿Cuál es la norma constitucional que se entiende infringida? ¿Cuál es la norma constitucional que se entiende infringida? Procedimiento. Se admite el recurso, se pone en conocimiento del personero del órgano que generó la norma impugnada, para que esa persona y de respuesta en el plazo de 15 días. Decía eso la anterior ley del Tribunal Constitucional. Con o sin alegatos, el Tribunal Constitucional en los siguientes 30 días diferenció ese plazo, dictaba sentencia. Que la sentencia podía, en el mejor de los casos, decir que la ley era inconstitucional. En el peor de los casos, declarar la constitucionalidad. Eso es lo peor. Mejor es que si está mal lo tuyo, la comisión de admisión te lo rechace. Porque ahí puedes declarar inconstitucional una ley que está así. Porque usted, la impugnación, ahora escúcheme bien, la acción de constitucionalidad abstracta ante recurso no necesariamente es en contra de toda una ley, no. Puede ser un solo artículo, 2 artículos, 5, todo un capítulo extenso de una ley, o hasta de la totalidad. No hay límites. No hay límites. Si se declara la inconstitucionalidad total de la norma, ¿qué significa? Se abroga la norma con la sola sentencia del Tribunal Constitucional. Si es de ese artículo, de unos artículos, del capítulo, del título, etc., bueno, se derogan esos artículos inconstitucionales y el resto están vigentes. Ahora, puede darse el caso de que a usted se le haya pasado algunos artículos inconstitucionales de una ley. Y puede ser que el Tribunal Constitucional, revisando, haya dicho, pero un momento, sí, de oficio, ojo, sí. Usted pidió inconstitucionalidad, digamos, del artículo 1 al 10 de la ley. ¿Cuál ley la que ustedes quieran? Y resulta que el tribunal, revisando, dice, un momento, aquí el diputado ha pedido la inconstitucionalidad del artículo 1 al 10, pero ¿saben qué? Es inconstitucional cada uno de esos artículos. Pero resulta que todos esos artículos hacen referencia al 25. Y el 25, revisándolo, es inconstitucional también. Entonces el tribunal puede darse el caso de que así usted no lo pida, por conexitud o similitud o concordancia, eso se llama conexo, por conexitud, similitud o concordancia, ese también se va, aunque usted no lo haya pedido. No hay que confiarse tampoco de que esto va a suceder, ojo, ¿no? Eso es un comodín que no lo recomendaría yo tampoco, que la ley actual igual lo dice. La sentencia que declare la constitucionalidad de esa ley o esos artículos hace improcedente de aquí hacia el futuro cualquier nueva demanda. Usted se equivocó, la sentencia dice que es constitucional, convivamos hasta el fin de los tiempos con ese artículo o esa ley. Claro, ahora, ustedes van a decirme, pero el legislativo tiene la facultad de modificar esa ley, y le voy a decir, correcto, claro, esa sería la salida, ya no la vía del Tribunal Constitucional. La Constitución del 2009 entra en vigencia, ¿y qué nos dice?
que el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad ahora se llama acción de inconstitucionalidad abstracta. Simple y llanamente. ¿Cuál es su procedimiento? Ya estamos hablando ahora del actual marco normativo, actual Constitución, actual ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, actual Código Procesal Constitucional. Ya estamos hablando ahora sí de eso. 1. La acción de inconstitucionalidad abstracta, ya les dije cuál es, no está vinculada a un caso particular, no, ni a un caso específico. Existe. Y usted la apunta, sí, perdón que lo haga, la apunta y dice, vos, y la agarra, la abstrae. Y sin ningún motivo, o a lo mejor con motivo, no lo sabemos, es lo que nos importa realmente, en serio. Le impugna. Le impugnó, ya está. Entonces, la acción de inconstitucionalidad abstracta procede contra toda ley nacional, departamental, municipal. Decreto supremo, decreto reglamentario. Cualquier género de ordenanzas y resoluciones no judiciales de carácter normativo que puedan ser contrarias a la constitución política del Estado. Directo y sencillo. Cuando dice ley municipal, sí, el alcalde de X municipio promulga una ley que el Consejo aprueba, que es inconstitucional. También se la puede impugnar. Claro, claro que sí. Créanme que sí. Ahora, escuchen bien, por favor, este punto que es bastante importante. Bolivia, tenemos nosotros un país que, bueno, tiene un nivel de autonomía. Esto no es para discutir si la autonomía es real, verdadera, tutelada, no tutelada, falacia, invento o no. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que la ley fundamental o la ley principal de un departamento es su estatuto autonómico departamental. Pero también nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay dentro del nivel de la organización administrativa territorial del nuevo Estado boliviano, que ya no solamente es departamento, municipios y provincias, no. Hay departamentos que tienen autonomía departamental y que tienen estatuto autonómico departamental. Al día de hoy, Pando, Santa Cruz y Tarija, sí, Pando, Santa Cruz y Tarija tienen estatutos autonómicos vigentes en un 100% y en pleno andamiaje. El Beni ya está. Pasa es que el Beni aprobó su estatuto, pero resulta que hubieron observaciones del Tribunal Constitucional de adecuación del estatuto a la actual Constitución. Ya terminó Beni, ya ha presentado, y estamos esperando a ver qué ocurre, que de una vez el tribunal diga que es compatible y que una vez entre en vigencia. Nosotros tenemos que en Bolivia hay una región autonómica, que es la del Gran Chaco. Y también nosotros tenemos que hay autonomía indígena, ¿sí? Autonomía indígena. Que, por ejemplo, el municipio de Gutiérrez, sí, Gutiérrez, ya no existe. ¿Qué? No diga eso. Ya no es gobierno autónomo municipal. Ahora se llama Autonomía Indígena Originaria Campesina, Queremba y Yambay. Ahí sí se llama Gutiérrez. Y Charagua ya no es municipio. Ahora es Autonomía Indígena Originaria Campesina de Charagua y Yambay. Y también ahí tiene sus estatutos de autonomía. Ya, eso por una parte. Por otra parte, hay municipios como Postrer Valle, por ejemplo, que, y otros también a nivel Bolivia, por supuesto, ¿no? Achocaya en La Paz, por mencionar algunos, que tienen sus cartas orgánicas municipales vigentes. Y también se da el caso de que hay municipios que van a empezar a ir a referéndum por sus cartas orgánicas en este segundo semestre. Y también hay municipios que tienen que empezar a trabajar su carta orgánica porque no lo han hecho. Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo. Y todas las capitales. Sí, por lo menos Sucre fue a referéndum, aunque recibió paliza no a la carta orgánica, pero ya.
Ahora, ¿a dónde quiero llegar con estos estatutos autonómicos, departamental, regional y indígena y las cartas orgánicas? Lo que quiero llegar es lo siguiente, que el procedimiento es sencillo. Tienen que pasar por un control de constitucionalidad de manera previa como requisito para ir a referéndum popular o consulta popular que determine su aprobación y su rechazo. Es decir, ya hay un control de constitucionalidad previa. Antes de que entre en vigencia, el tribunal te dice esto es inconstitucional, esto no. Antes de ir al referéndum, te dice el tribunal esto sí y esto no. Entonces, ese es un detalle que hay que explicar acá. ¿Quiénes pueden interponer? Presidente o presidenta del Estado, cualquier senadora, senador, diputado, diputada, así dice la ley, ¿no? Con el tema de diputada, diputado, presidente, presidenta, senador, senadora, legislador, legisladora. Ojo con este punto 3, legislador de las entidades territoriales autonómicas. Un asambleísta departamental, sí. Un concejal, sí. Y un concejal no solamente con las normas que estén en su municipio. O puede darse el caso de que un asambleísta del Departamento Autónomo de Santa Cruz vea que hay una ley que está cercenando los recursos de Santa Cruz, una ley del nivel central. Y encontramos un punto que es inconstitucional. Es que esperamos, ¿no? Las MAES. ¿Qué es MAE? MAE es el acrónimo o sigla de Máxima Autoridad Ejecutiva. ¿Quiénes son las MAES? De las entidades territoriales, las máximas autoridades que nosotros elegimos por voto. El gobernador en el departamento, el alcalde en el respectivo gobierno autónomo municipal. Tamiri, Portachuelo, sí, en 2 semanas voy a Portachuelo a descansar allá con la familia. Defensora o defensor del pueblo, sí, claro, está en su ley inclusive. Está en su propia ley. Presentada la acción, la comisión de admisión que ya les expliqué, la instancia importante, ¿qué va a verificar? 1, que usted tenga personería para interponer como accionante. Accionante es el que interpone la acción. Accionado contra el que nos vamos a estrellar, contra el que nos vamos a chocar. Directo y sencillo. O poder suficiente representación. 2. ¿Cuál es la norma constitucional que está infringida? ¿Qué artículo de la Constitución? Y es infringido por qué artículo de esta ley, decreto, resolución no judicial. El presidente del Estado plurinacional, por ejemplo, aunque no se sepa, pero es bueno saberlo, ¿qué ocurre? Cuando Evo Morales, Arce Catacora, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer, Sánchez de Lozada, 2 oportunidades, etcétera, 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 ganaron las elecciones, entra una nueva legislatura. Y la nueva legislatura, lo primero que hace, la primera ley que aprueba esa nueva legislatura, es que el presidente del Estado y el vicepresidente son proclamados en ese cargo con una ley. Ley de proclamación y elección del presidente y vicepresidente, ¿sí? Entonces, si el presidente quiere impugnar una ley, puede hacerlo. Pero tiene que presentar copia legalizada de la ley de su proclamación como presidente. Se lo voy a simplificar. La Gaceta Oficial de Bolivia está en la ciudad de La Paz, en la Casa Grande del Pueblo. Es una oficina que es una entidad que depende del Ministerio de la Presidencia. O sea que va a ser para el presidente re fácil buscar un ejemplar de la Gaceta o una copia legalizada, edición Gaceta. No, las leyesitas que están, que nosotros siempre compramos o que bajamos ahora de internet, no aplica por si acaso. 2. Las demás autoridades que hemos mencionado
Han recibido una credencial de concejal titular, credencial de concejal suplente, credencial de alcalde, credencial de gobernador, que de vicegobernador, que asambleísta, y ahí dice titular o suplente. Pues, fotocopia legalizada del credencial que efectúa el órgano electoral, además del acta de juramento como autoridad. Ya. Admitida la acción, se pone en conocimiento del representante legal del órgano o de las entidades territoriales autónomas que generaron la ley, estatuto, carta orgánica, decreto, cualquier tipo de género, ordenanza y resolución no judicial para que se apersonen igual en 15 días. Como se informe en los siguientes 45 días, antes, calculen cómo era antes, se dicta sentencia. Eso dice el artículo 76 de la 254. Código Procesal Constitucional. Ahora, estas acciones no pueden ser rechazadas por razones de forma. Así, por razones de forma. ¿Qué significa? Que se puede subsanar en el plazo que el tribunal lo notifique a usted diciéndole: por razones de forma, usted no ha presentado copia simple de su carnet de identidad, que es un documento que usted tiene que adjuntar en todo. Bolivia es un país donde las copias de carnet de identidad están presentes en absolutamente todo. Directo y sencillo. Porque si usted no subsana, se la tiene por no presentada. Dice el artículo 75 del Código Procesal Constitucional. ¿Cuáles son las sentencias? La sentencia va a declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, estatuto, carta orgánica, decreto, cualquier género de ordenanza y resolución no judicial, sea en todo, porque usted pidió del 100% de la ley, o sea en parte. Es decir, o abrogamos el todo o derogamos parte. Abrogar, cuando dejamos sin efecto toda la ley, porque usted ha sido espectacular y ha hecho que toda una ley muera, porque era inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad parcial de esa norma jurídica, como es parcial, perfecto, parcialmente han quedado sin efecto varios artículos derogados. Punto. Y los restantes vigentes. Tal como era con el anterior Tribunal Constitucional, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional puede declarar la inconstitucionalidad de otros articulados o preceptos conexos, similares o concordantes, que a lo mejor usted no lo ha tomado en cuenta, pero puede hacerlo, y eso es una facultad que de oficio puede hacerlo, sí. Ahora, si nos equivocamos astronómicamente, que es una posibilidad, porque no hemos sabido cómo justificar que esa ley es inconstitucional, ojo, ya no hay figura de rechazar la acción, no hay. En esta instancia ya no es que, uy, la rechazamos, no. O declaramos la constitucionalidad o declaramos la inconstitucionalidad de la norma. Porque para eso estuvo una comisión de admisión que te dijo, esto es así, no te acepto, te lo tiene por no presentado. Si por si acaso el Tribunal Constitucional declara que es constitucional esa ley o esos artículos, el día de mañana ya no se puede solicitar la inconstitucionalidad. La misma persona, no, cualquiera. Y eso quiero aclarar, cualquiera. Cualquiera. Cualquier persona. El Tribunal Constitucional puede conocer de forma conexa normas contrarias a la Constitución directamente vinculadas con la norma objeto de control de constitucionalidad. Lo que yo les dije a ustedes, por casualidad, bueno, ya está. Ya está. Ante quiere interponerla. Es única instancia, o sea que no da lugar a errores. Sabemos que el Tribunal Constitucional tiene su sede en Sucre. Pero sabemos que muchos abogados, claro, cobramos pasaje,
cobramos viático, cobramos alojamiento. Sí, nos quedamos ahí a veces en el hostal Incay, que está a 2 cuadras del mercado, el mercado central, y a 4 cuadras de la plaza principal, y para de contar servidos, hay 80 de la noche, hostal el Inca, ¿sí? Y en realidad se puede presentar esto en las oficinas del Tribunal Constitucional que tienen los restantes 8 departamentos. ¿Sí? Claro. Hay oficinas departamentales en los restantes 8 departamentos. Solo hay que ir al Palacio de Justicia en Santa Cruz o al Tribunal Departamental de Justicia en La Paz, el edificio color verde, y decir dónde es la oficina del Tribunal Constitucional. Ahí al fondo. Allá, gracias. Y bueno. Pero no importa cuál sea el caso. No importa cuál sea el caso. El caso es que es única instancia, no hay margen de error. Ante el Tribunal Constitucional, que sabemos que sucede en Sucre, aunque ya les estoy explicando el detalle. Señor presidente, magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Además es el encabezado. Señor presidente, magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Quiénes pueden interponerla? Presidente o presidenta del Estado. Cualquier senadora, senador o diputado o diputada. Titulares, hago hincapié en eso. Legisladores o asambleístas departamentales, concejales municipales. O asambleístas de la región del Chaco. Titulares. Máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas. Tu alcalde. Tu gobernador. Por ejemplo. Ahí nosotros tenemos ese pequeño gran aspecto. Defensora o defensor del pueblo. ¿Contra quién? Esto es bastante importante conocerlo. ¿Por qué? Porque hay que ser realista. Por ejemplo, Evo Morales, y no estoy politizando, por favor, gobernó 14 años. Ya. Después de Evo Morales estuvo Yanine Áñez Chávez. Sí. Después estuvo, y está ahorita Arce Catacora, y vamos a decir, sí, correcto, son hechos reales. Antes de Evo estuvo Eduardo Rodríguez Belcé. Sí. Antes estuvo Carlos Mesa. Correcto. Gonzalo Sánchez de Lozada. Sí. Tuto Quiroga. Hugo Banzer Suárez. Sí. Otra vez Goni. Jaime Paz. Y ahí lo dejamos, por favor. ¿Y a dónde quiere llegar? Me van a decir ustedes. Ante lo siguiente. Se interpone contra. ¿Quién va a ser el accionado? ¿Accionante quién interpone? Accionado es el contra quién. Contra el personero del órgano que generó la norma impugnada. O sea, el personero, la persona que, del órgano, cabeza del órgano, claro, hay que, un poco de lógica jurídica, persona del órgano, representante allá, cabeza del órgano que generó la norma impugnada, fruncimos el ceño y después decimos, ajá, ya. Un decreto supremo, un decreto reglamentario, una resolución suprema, por ejemplo, la da el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Ok. Una ley la aprueba el legislativo. La aprueba el legislativo. Pero el legislativo tiene un presidente de la Honorable Asamblea Legislativa Plurinacional. Sí, claro, tiene un presidente. No a interponer contra 36 diputados, entre senadores y 130 diputados, no, sino a la cabeza, al presidente. Y ustedes van a decir, por el presidente del legislativo es el vicepresidente, y les voy a decir, correcto. Y aquí está la lógica.
Si es una ley o decreto promulgado por un anterior presidente, igual se lo hace contra el actual. Si es una ley departamental, contra el presidente de la Asamblea Legislativa. Una ley municipal contra el presidente del Consejo, porque el presidente del Consejo ya no está, ni modo, el que le tocó, le tocó. A lo mejor el presidente del Consejo dice, sí es cierto, es inconstitucional esta ley municipal. Claro, claro, a lo mejor sí está de acuerdo con usted. O a lo mejor el presidente del Estado que promulgó la norma, sabiendo que el vicepresidente con presidente legislativo la promulga, la aprueba, perdón, pero el presidente es quien la promulga y el que pone la firma. Contra él nos estrellamos, sí, sí, contra él. Él va a decir, pero yo no era presidente hace dos gestiones, hace dos mandatos atrás, yo soy nuevo, etcétera. Pues no importa. Ahora, cuando el presidente quiere impugnar una ley, acredita copia legalizada la ley de su proclamación como presidente. Para el presidente ni que fuera tan difícil conseguir la de la Gaceta, ahí mismo que está en la Casa Grande del Pueblo, o sea, ahí está la respuesta. Las otras autoridades copia legalizada de su credencial ya de autoría elegida, que el órgano electoral plurinacional se les va a dar. Algunos adjuntan copia legalizada del credencial, sí, algunos adjuntan el acta de juramento como autoridad, también ya válido, todo para acreditar y demostrar personería. Ahora, la norma jurídica a ser impugnada en original y legalizada o legalizada, también tiene que presentarse. No vale la que usted imprime de internet o la que yo he comprado aquí en la librería, que antes estaba a 10, ahora la rematan en 5, no. Hay que obtenerla en los archivos de la Gaceta. Es válido adjuntar una edición oficial autorizada por la Gaceta y original de la Gaceta que tenga esa norma jurídica es válida. Claro, cómprese la Gaceta y la adjunta. Que no llegue es que tiene que ir nomás a La Paz a conseguirla. Adjuntar fotocopia del documento de identidad. Esto es en Bolivia la fotocopietitis. Fotocopietitis. Todo es con copia de carnet de identidad. Todo sin excepción. Todo, todo, todo. Ahora, ¿usted qué tiene que hacer? Un cuadro de relación jurídica. ¿Por qué esa norma que usted impugna es contraria a la Constitución? Porque el artículo 50 de la Ley de Familias dice lo siguiente: la mujer que se separe del esposo, dando un ejemplo, perderá todos los derechos de guarda, tu custodia, tutela, visita de sus hijos y lo recobrará únicamente cuando éste tenga 18 años de edad. ¿Y qué dice la Constitución? Que hombres y mujeres somos iguales, que el matrimonio igualitario entre varón y mujer está ahí aunque se pierdan los vínculos, que no puede usted separar a un padre o una madre de sus hijos de una manera ilegal. Entonces hay que hacer eso que se llama relación jurídica, lo que la Constitución dice y esta Constitución dice. Algunos usan cuadros de comparación, lo señalan con colores, bien bonito lo hacen para que cuando los magistrados vean, digan de entrada, ¡ah, pucha, cierto! ¡Es cierto! Algunos lo hacen de manera tan mal que ni ellos entienden. Ahora, hay que establecer el número exacto de la norma. Las normas en Bolivia están asignadas por número, Ley 003, Decreto Supremo 21060, etc. Ahora hay que poner también el nombre con el que se la conoce. Ley General de Aduanas, Reglamento de la Ley de Pensiones, etc. Y la fecha de la promulgación. Por ejemplo, la Ley 974, del 4 de septiembre del 2017, que aprueba la Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Es decir, cada norma tiene estos tres aspectos: el número, el nombre y la fecha. Nunca nos olvidemos de eso cuando hagamos esta acción.
¿Qué artículos de la norma impugnada son contrarios con qué artículos de la ley fundamental? No solamente es la relación jurídica. El artículo tanto de esta norma dice esto, mientras que la Constitución dice esto. Memorial, que en este caso va a ser la acción redactada en forma clara. Domicilio de usted, Secretaría del Tribunal Constitucional Plurinacional. Salvo que usted viva en Sucre, pero eso es harina de otro costal. Claro, si usted vive en Sucre, no va a poner, bueno, puede poner secretaría o directamente en su oficina. ¿Listo? Ahora, el auto constitucional 033-2001 de la CEA, CEA es Comisión de Admisión, K, establece por si acaso que hay que determinar si son autoridades titulares o suplentes y si están ejerciendo el cargo. Lo que pasa es lo siguiente. Uno, el suplente en la asamblea departamental, el suplente en el consejo municipal son simbólicos, por no decir otra palabra. No pueden hacer esta acción. ¿Pero cómo no pueden hacerlo? ¿Por qué? Porque ni siquiera son titulares levantando la mano o bajando la mano en el legislativo departamental y municipal. ¿Y cómo creen que sean titulares de derechos para hacer esto que es mucho más grande? Ahora, el caso de los diputados, asambleísta departamental suplente y el concejal suplente, claro, ellos pueden hacer esto únicamente cuando estén en el ejercicio de la titularidad. Y ahí hay que demostrar que ellos ese día que está interponiendo es titular. En el caso de los diputados es más sencillo en teoría. ¿Por qué me van a decir? Porque por normativa el diputado titular sesiona 3 semanas. Eso dice el reglamento, que en realidad las 3 semanas no es que sesione los 7 días, o los 5 días hábiles, o todas las 8 horas, no, no es eso. Y el suplente sesiona o asume la titularidad en la restante semana. Entonces, por eso es que se les paga $1,000 por semana, que ni siquiera trabajan. 3,000 al titular porque sesiona 3 semanas y los 1,000 restantes al suplente por esa semana. Pero por más suplente que esté sesionando, hay que demostrar que está ejerciendo la titularidad. Caso contrario, la Comisión de Admisión le rechaza. La resolución de la acción de inconstitucionalidad abstracta no tiene recurso ulterior, única instancia. En el momento en que interponemos la acción, no suspende la vigencia de la norma. Sea la totalidad o los articulados en cuestión, no lo suspenden. La decisión es válida únicamente con la publicación de la resolución que diga que es constitucional o no. Hay que demostrar qué hay que hacer como abogados nosotros o como estudiantes. Es decir, efectuar una correcta comparación de los artículos de la norma jurídica que se impugnara con lo de la Constitución Política del Estado para demostrar que chocan entre ellos. Asesorarse de sentencias constitucionales para mejor comprensión. Hay un montón de sentencias constitucionales sobre acciones de inconstitucionalidad abstracta, porque ahorita vamos a ver la concreta. Lógica y coherencia a la hora de redacción, sencillo. Referirse siempre, hacer hincapié siempre, basarse siempre en el principio kelseniano de la supremacía constitucional, que está en el 410, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico nacional. ¿Qué errores? El auto constitucional 033-2001, aunque es un poco viejito, y con la anterior constitución, nos da pautas que nos van a servir el día de hoy. Primero, ¿qué dice este auto? Que se ha rechazado no la acción, no, o el recurso en esa época, la presentación de la acción o del recurso. ¿Por qué? Uno, ¿por qué este parlamentario Juan Felipe Carvajal Padilla no adjuntó ni original ni copia legalizada de la credencial otorgada por la Corte Nacional Electoral? Y eso lo van a rechazar si es que usted no dice que hay que adjuntar copia legalizada de la credencial. Dos, que
María Carmen Jimena Calvo de Quieric firmaba así. Y la credencial que decía Jimena Calvo Sánchez Bustamante. No es que quiere, que es esto, no, señores, olvídense. En sus sellos, en sus credenciales, los nombres con los que ustedes nacieron. Punto. Que yo el primer nombre no lo uso, yo no uso el segundo, ni modo, señora. A partir de ahora lo va a usar para esto. Gladys Salazar Ríos de Pérez figuraba como Gladys Salazar de Pérez Ríos. Entre la credencial, tu copia de carnet. Entre lo que firmas y tu credencial. Víctor Javier Quinteros, María Carmen Calvo Bustamante de Quieric y otros, por no adjuntar la certificación de que están en ejercicio efectivo de la titularidad de diputados o que hayan estado al momento de plantear esta acción. En el caso de análisis, este es del 2015, ya, el accionante en el memorial de acción de inconstitucionalidad abstracta planteada afirma tener calidad de diputado titular de la Asamblea Legislativa Plurinacional y a efecto de acreditar estar legitimado para interponer esta acción, adjunta copia legalizada de la credencial de la Corte Nacional Electoral o el Tribunal Supremo Electoral. Contrariamente a lo afirmado, ya no acreditó el ejercicio de la titularidad cuando interpone la acción. Por ende, no procede. Por tanto, le dicen a él, subsane, como veíamos anteriormente, por defectos formales no le admiten, no le pueden rechazar, pero se le da un plazo, en este caso 5 días, para que subsane, en caso contrario se la tiene por no presentada. Si nos equivocamos, sencillo. La ley constitucional va a ser constitucional. Directo, sencillo, ¿y para qué? Y el problema, ¿saben cuál es? Que no es porque sean ustedes. Ni ustedes ni cualquier otra persona en un futuro puede interponer una acción en contra de una ley que ha sido declarada constitucional. Ese es el principal de los problemas. Y habrá que esperar que si es una ley, el legislativo la modifique o la cambie por otra, el ejecutivo dicte un nuevo decreto y así jugar con esos cálculos. Muy bien. Un segundo. Dejamos de compartir porque tenemos que irnos a la otra acción. Denme un segundo, por favor. La última. Muy bien. Ahora sí. Lo último. El camino. Hasta aquí llega. Lo que empieza. Acá. Así de directo, sencillo, tenemos que tomar en cuenta. Acción de inconstitucionalidad concreta. A diferencia de la abstracta, que se llama abstracta porque de todo el universo abstraemos una, aquí ya tenemos que hablar que es concreto. Concreto para un caso particular o específico. ¿Qué caso? El caso más sonado de Bolivia. El caso más sonado de Bolivia. La ley del régimen electoral
dice que se cancelará la personería jurídica al partido político cuyos miembros o candidatos o personeros, es muy amplia por si acaso, comenten encuestas no autorizadas o no oficiales. Lo que pasa es lo siguiente, el órgano electoral tiene un reglamento para las encuestas. Porque resulta que antes yo sacaba encuestas que yo mismo me hacía y donde yo tenía el 100% de los votos o el 500% para decir a la gente, vota por mí, tu voto por otro candidato no sirve. No sirve, vota por mí, vas a desperdiciar tu voto, es tu problema. Y mucha gente en Bolivia no quiere que su voto se desperdicie. ¿Y qué hacen? Hacen lo que se llama votar a ganador. Porque no quiero que mi voto no sirva. Entonces, por eso es que se estableció una regulación de encuestas. Las encuestas que salen Unitel, Red 1, RTP, Bolivisión, todas las hacen empresas encuestadoras y todas van a un filtro y el Tribunal Electoral, recién ahí, cuando pasan ese filtro, ven la metodología, la cantidad de encuestados, dice, se autoriza, difúndala. Esas son las encuestas oficiales. Bueno, las que el tribunal dice, autorizamos, difúndala como guste. Porque hay una ficha técnica, margen de error, etcétera. Estamos muy bien ahí. Pero hay encuestas no oficiales las que yo hago. O sea, en sentido figurado. Yo hago mi propia encuesta, yo, Paul Coca, candidato a diputado, tengo el 500% de los votos en mi zona. Pero solamente el cómputo es sobre 100, ¿ven? La gente me apoya más. Entonces, Arce Catacora, cuando era candidato, él comentó una encuesta en un medio de comunicación, porque la ley dice, la ley del régimen electoral, por cualquier medio de comunicación, él dijo, yo estoy primero por arriba del 40, y el que está segundo está por 10 puntos debajo. Y esta había sido una encuestadora que es un centro estratégico geopolítico, no sé cuánto. No, no estoy hablando de política, por favor, en serio, no lo estoy haciendo, déjenme, como se dice, terminar. El CELAC había hecho esa encuesta. Entonces, cuando él se catacora, dice, bueno, yo voy a ganar en primera vuelta, violó la ley. Violó la ley. Entonces, al tribunal electoral le llovieron un montón de denuncias diciendo, señor Salvador Romero, cumpla con la ley. Mate al MAS, porque así la ley lo hizo, porque el MAS no tuvo pena en hacerlo. En el BEN, con Unidad Demócrata, el general Chiriqui y Ernesto Suárez. Así. Haga lo mismo. Cancela personalidad del MAS. Inhabilite ese partido, inhabilite ese candidato y lo excluye de la papeleta electoral, porque eso dice la ley. Y obviamente el tribunal, ante tanta lluvia, bueno, yo no diría lluvia, diluvio de denuncias, el tribunal dijo, perfecto, abrimos causa. Y resulta que el MAS, ¿qué dice? Antes de que se dicte fallo, el MAS dice, paren todo. Estamos presentando acción de inconstitucionalidad concreta. Entonces, Salvador Romero puso así el freno en mano, frenó seco y dijo, perfecto. No puedo tomar decisiones porque hay una acción de inconstitucionalidad concreta. ¿Qué es esta acción de inconstitucionalidad concreta? Basada a un caso particular o un caso específico. Vamos a ver. Ya nosotros hemos visto, y vamos a repetir, de que el artículo 132 y 133 de la Constitución dice que toda persona, individual o colectiva, afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución, presentación de inconstitucionalidad. Que la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley hace inaplicable norma impugnada
y surte efecto a todo. Es decir, ya una ley inconstitucional no se puede aplicar bajo ningún parámetro, pretexto en ninguna parte de Bolivia. Que el 202, parágrafo 1, que si la acción de inconstitucionalidad es abstracta, solo la puede interponer presidente, senadores, diputados, legisladores, máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas, las MAES. Gobernador, alcalde, por ejemplo. Entonces, hemos visto que hay dos acciones de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad abstracta, que ya la hemos analizado hace instantes, y la concreta. Concretamente a un caso particular o específico, de ahí viene el nombre concreto. Entonces, hay dos acciones. La abstracta y la acción de inconstitucionalidad concreta, vinculada a un proceso judicial o un proceso administrativo. Vinculada a un proceso judicial o a un proceso administrativo. Administrativo, cualquiera. Judicial, cualquiera. De hecho, el Tribunal Electoral, en este caso que les mencionaba, ahora entendemos, correcto. Es una instancia administrativa electoral. Es una instancia administrativa electoral. Hoy día tenemos que ver concreta. Acción de inconstitucionalidad concreta. Primero, volvemos a repetir lo que habíamos visto al principio. Se presume constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución, todos los actos de los órganos del Estado en todos sus niveles hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional no diga lo contrario, es decir, no diga que es inconstitucional. La acción de inconstitucionalidad concreta, ¿en qué consiste? Cuando la gente, en este caso que fue el más popular de todos, empezó a denunciar y decir, mate al MAS, anule ese partido, anule las candidaturas, inhabilítelos por amor de Dios, porque eso dice la ley, el MAS dice, señores, bueno, señor Salvador Romero, usted no puede hacer esto, porque es inconstitucional que por haber dicho algunos datos de una encuesta, usted nos quite la personalidad jurídica. Sabemos que la ley dice eso, pero es una ley inconstitucional. Y la decisión, escuchen bien por favor, la decisión de este caso se va a basar justo en ese artículo que es inconstitucional. Por eso es acción de inconstitucionalidad concreta. Porque de manera concreta, la decisión en este caso se va a basar usando un artículo o varios, no importa, puede ser uno o varios, pero que esos sean los que tomen la decisión en este proceso administrativo o también puede darse, ahí está. Pero que la decisión dependa de esa constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa ley, de ese estatuto, carta orgánica, decreto, y todo que se aplicará justo y de manera concreta a ese proceso. Ese proceso administrativo electoral para la personería del MAS, pasó esto. Que justo se iba a aplicar ese artículo y el MAS dice, no, es inconstitucional que se inhabilite un partido a las candidaturas. Bueno, nosotros lo hicimos antes, pero no importa. Esto ahora es contra nosotros. Y usted, señor Romero, no puede hacer nada porque estamos interponiendo acción de inconstitucionalidad concreta. ¿Qué ocurre cuando se presenta? Ahora,
yo la presento. Pero el juez, tribunal o la autoridad que toma la decisión, sí que toma la decisión, la promueve, la hace llegar al Tribunal Constitucional y dice, ¿sabe qué? Vamos a ver en qué momento hay que presentarla para que tenga éxito. ¿Saben qué hace? ¿Saben qué? Le han presentado esta acción de inconstitucionalidad. Yo creo que es inconstitucional este artículo, así que, señores del tribunal, ahora es su caso. ¿Qué significa esto? No es más que instaurar un control difuso, sin difuso de constitucionalidad. ¿Se acuerdan lo que veíamos del sistema americano difuso? ¿Se acuerdan? Que la constitucionalidad de una norma o de un acto jurídico puede ser realizada por cualquier juez o tribunal del país, de cualquier materia sin importar jerarquía, que no es un solo órgano o tribunal el que vela por la constitucionalidad, los propios jueces. Habíamos visto el caso Marbury versus Madison, que en Argentina hay ese sistema, con la diferencia de los estadounidenses, que la decisión de los jueces argentinos puede ser apelada ante la Suprema Corte de Justicia. Y un juez aparta un caso, una ley por contradicción a la Constitución, lo hace solamente entre las partes, pero acá obviamente va a tener un efecto doble. Porque una acción de inconstitucionalidad concreta primero resuelve ese caso particular, interpartes, y luego es erga omnes, para todos, directo y absolutamente sencillo, no hay dónde perderse. No hay dónde perderse. Entonces, lo mismo, ahora, esto es en instancia administrativa, pero también es en instancia judicial. Supóngase que exista una ley que diga, en materia familiar, las madres con más de 5 hijos perderán la custodia de los 5 en caso de proceso de divorcio. Es inconstitucional. Vimos el caso de Desmond Doyle, de Irlanda. Y la Constitución en este caso dice absolutamente lo contrario. El el matrimonio entre varón y mujer se funda en la igualdad. Los seres humanos tenemos igualdad, etc. No se puede privar a un niño de ver ni a su papá ni a su mamá. Entonces, resulta que en este otro caso, ante el juez de familia, el juez sabemos que va a dictar. Sabemos que va a dictar. O sea, no hay que ser ágiles. Sabemos que el juez va a dictar una sentencia aplicando este artículo que dice que la que tenga arriba de 5 hijos los pierde todos. O sea, para que tiene en favor del marido, o sea, para que tengas hijos, en pocas palabras. Entonces ahí nosotros hacemos que ese juez paralice todo y no aplique este artículo. Procederá a la acción de inconstitucionalidad de manera concreta en cualquier proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto, resolución, no judicial, o de un solo artículo. Basta uno solo para que todo caiga. La ley del Tribunal Constitucional Plurinacional nos decía en su momento que habían 2 recursos, el directo o abstracto, que ya lo hemos visto, y el indirecto o incidental. ¿Por qué indirecto? Porque la ley no le perjudicaba más que a usted indirectamente, ¿sí? Al resto de la gente no ni siquiera sabía de su existencia. O incidental, porque era una especie de incidente vinculado a un proceso judicial y administrativo, bueno, como un incidente. ¿Por qué? Por el momento en el que había que interponer. Ojo, había que ser bastante vivos para interponer esto y hasta el día de hoy igual. Por ejemplo, el recurso directo o incidental procederá en proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de una ley, decreto o resolución aplicable a ese proceso, aplicable a aquel proceso, un artículo, una ley, varios artículos que van a aplicar en este proceso y que yo sé que son inconstitucionales. Este recurso será promovido por el juez, tribunal o de oficio.
Yo le digo a la autoridad administrativa o al juez, ¿saben qué, señores? Esto es inconstitucional. Promueva usted la acción de inconstitucionalidad. Tienen que hacerlo. Y si, si la autoridad la rechaza y dice, no, no te doy la razón, ¿saben qué? Igual termina todo eso. ¿Lo promueva o no? Y escuchen bien, el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, al igual que el día de hoy, solo puede ser presentado una sola vez. Es decir, viene un zombie a usted a matarlo, y usted tiene en el arma una sola bala. Y es el último zombie de la humanidad. Estamos por ganar la guerra, pero si lo muerde, pucha. Entonces la apunta con el arma. ¿A dónde hay que darle al zombie? A la cabeza. Lo mismo es en esta acción de inconstitucionalidad concreta, que en esa época se llamaba indirecto o incidental. Se presenta una sola vez. ¿En qué parte? En cualquier estado de la tramitación del proceso. Aún en casación y jerárquico. ¿Y por qué dice ese ejemplo de la bala y del zombie? Porque si la sentencia es ejecutoria, hemos perdido la oportunidad de hacerlo. O sea, sí, actualmente es así también con la acción de inconstitucionalidad concreta. El recurso tendrá, uno, la mención de la ley, decreto, resolución no judicial que se le cuestiona y su vinculación con el derecho que está lesionado. Ya hemos visto, ley 004 de 24 de octubre de, no sé, 2020, que se llama Ley General de X cosa. El precepto constitucional que está infringido. ¿Qué artículos de la ley fundamental son infringidos por esta ley? Fundamentación de la inconstitucionalidad. ¿Y cuál es la relevancia que va a tener esto en el proceso? En la decisión. Yo les dije a ustedes, en una acción de inconstitucionalidad concreta, que antes era recurso indirecto e incidental, hay que mostrar que esa decisión que se va a adoptar es con una ley o norma inconstitucional. Interpuesto el recurso, ya decía el anterior procedimiento, el juez o tribunal administrativa, la autoridad administrativa que conoce la causa corre en traslado para que sea contestado por la otra parte. Como sin respuesta, pronuncia resolución. Uno, puede decir el juez, rechazo, porque no tiene ni pies ni cabeza lo que usted dice. Pero ¿sabe qué? Igual lo tengo que llevar en consulta al Tribunal Constitucional de oficio sin que nadie me lo pida. Porque a lo mejor yo soy el equivocado y el tribunal me da la razón. Entonces, así usted rechace o le rechacen esta acción de inconstitucionalidad concreta, igual va al Tribunal Constitucional. Y mucho más, si la autoridad dice, pucha, tiene razón, como pasó con Salvador Romero Vallía como presidente del Tribunal Electoral. Pucha, sí tiene razón, el MAS. Correcto, es inconstitucional. Yo estoy de acuerdo, pero yo no soy quien toma la decisión acá. Yo no soy quien dice que este artículo es inconstitucional. Entonces yo lo voy a elevar al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional tome la decisión, pero yo estoy a favor de lo que el MAS dice. ¿Qué es lo que sucedió? Se admite el recurso, el proceso no suspenderá. No se suspende, no. Pero ¿por qué el MAS van a decir, no sigue con vida? Continúa el proceso y se paraliza hasta el momento justo antes de dictar sentencia o resolución. O sea, el proceso está en la etapa que usted lo interponga, va a continuar. Va a continuar en la etapa que esté y se paraliza hasta el momento en que hay que dictar la sentencia o la resolución con esa norma que se presume inconstitucional. Ahí decimos nosotros, bueno, esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Estos antecedentes pasan a la comisión de admisión, los revisa, dice está perfecto, los manda a sorteo, el Tribunal Constitucional ve, revisa, un magistrado, sea que la rechacen porque alguien dice, usted no tiene ni pies ni cabeza en lo que pide, pero al final lo tengo que mandar, igual, se opera en base a lo que estamos diciendo.
igual que la abstracta. ¿Se declara la constitucionalidad o no de una ley? O se abroga la totalidad de esa ley o se derogan esos artículos que están vinculados a la decisión que va a afectarnos a nosotros. Igual, puede ser otros artículos que no hemos mencionado, pero por conexitud, similitud o concordancia, igual nos van a declarar inconstitucionales. Si se declara la inconstitucionalidad, esa ley o esos artículos de esa ley o ese artículo queda chao del ordenamiento jurídico. Y si es al revés y se declara la constitucionalidad, bueno, ni en el futuro nadie más va a volver a pedir algo de inconstitucional porque ya es constitucional. Ah, pero se puede modificar la ley, el decreto, todo se puede modificar. Si algún funcionario no quiere cumplir con la sentencia, proceso penal directo. Ahora, el tribunal no tiene competencia para conocer fallos, y esto era antes y hoy día, resoluciones, sentencias, autos interlocutorios simples, definitivos, no, señor. Es que es inconstitucional, ya los ha dictado. Con esa ley constitucional, no, señor, usted tuvo toda la oportunidad para hacerlo, no es a último momento. Dictada la sentencia, se notifica al órgano que dictó la, ¿cómo se llama?, la ley, decreto o resolución. Claro, se le notifica en ambos casos diciéndole, por si acaso, esto es inconstitucional y ya no existe. Y al órgano judicial para que la decisión del proceso ya no se haga, porque es inconstitucional. O a lo mejor no, señor, ¿sabe qué? Había sido constitucional nomás, métalo. Y ese rato usted corta. Con la actual constitución se llama acción de inconstitucionalidad concreta. 1. Procede en contra de procederá en un proceso judicial o administrativo, cuya decisión dependa la decisión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, estatuto, carta orgánica, decreto, cualquier género de norma no judicial. Esta acción es promovida por el juez o tribunal de oficio o instancia de parte. Puede ser que el juez diga, sí, antes de eso, sí, yo reconozco voluntariamente que es inconstitucional. Yo mismo lo voy a hacer sin que nadie me lo pida. O puede ser que el juez diga, no, no voy a hacer nada, no quiero hacer nada. Y las partes le digan, ¿sabes qué? Yo te estoy interponiendo esto para que lo lleves al tribunal. ¿Por qué? Porque esa autoridad judicial o administrativa no tiene potestad de dar un fallo de inconstitucionalidad. Por eso se dice promover la acción. ¿Qué contendrá? La mención de la ley, estatuto autonómico, carta y la normativa, ya cuya inconstitucionalidad se cuestiona, y su vinculación con el derecho que se estima lesionado. 2. El precepto constitucional que está infringido. La fundamentación de la inconstitucionalidad y la relevancia que la norma va a tener en el proceso. ¿Sabe qué, señor juez? Esta norma va a afectar porque la Tribunal Electoral va a fallar en base a este artículo, va a fallar. Lo más gracioso es que el MAS dice que es inconstitucional una ley que ellos mismos pusieron en vigencia. Uno dice, wow. Escúcheme, así como la acción de inconstitucionalidad abstracta es una sola vez, ahí, por favor, ahí. La concreta, ¿qué creen ustedes? Una sola vez. La diferencia es que la abstracta la hace en cualquier momento y la concreta en cualquier estado de la tramitación del proceso, aunque estemos en casación, aunque estemos en recurso jerárquico, aunque estemos en la etapa de recursos, mientras que la sentencia no esté ejecutoriada. Porque si la sentencia se ejecutoria, sea cual fuera el resultado, olvidémonos de esto. Interpuesta la acción, la jueza, juez o tribunal que conoce la causa corre en traslado a la otra parte. La otra parte va a decir sus argumentos. Sí, señor juez. O va a decir, no, señor juez, no, no.
O no va a decir nada, no pasa nada. Con respuesta o sin ella, igual se pronuncia la resolución. 1, rechazar la acción. En este caso sí. Pero ¿quién la rechaza? La autoridad judicial o administrativa. Puede decir, ¿saben qué? No tiene lo que usted dice, ni pies ni cabeza. No tiene, señor. Usted está chicaneando. Pero ¿saben qué? Aunque yo rechace porque yo digo que no va a suceder así, lo paso al Tribunal Constitucional para que ellos revisen. A lo mejor el equivocado soy yo. O segundo, lo que sucedió en Bolivia con el Tribunal Supremo Electoral, que el MAS dice, ¿sabe qué, señor Romero? Es inconstitucional esto. Y Romero dice, ¿saben qué? Pucha, es cierto. Es cierto. Y le mandó al Tribunal Constitucional Plurinacional las copias legalizadas y todo diciendo, ¿saben qué? Tiene razón, es inconstitucional. Perfecto. Sea que usted esto ante quién lo plantea. ¿Por qué es acción de inconstitucionalidad concreta? ¿Por qué la anterior constitución o la anterior normativa decía indirecta? Porque usted no la puede plantear directo al Tribunal Constitucional. La concreta no, la abstracta sí. ¿Por qué? Porque hay un juez o autoridad que va a dar un fallo en base a un artículo que es inconstitucional. Por ende, nosotros nos dirigimos a ese juez o a esa autoridad administrativa. ¿Para qué? De manera concreta, y ellos indirectamente reciben y lo mandan al tribunal en Sucre. Entonces, a eso nos referimos que ese juez o autoridad administrativa rechaza la acción, igual lo manda al Tribunal Constitucional, por ahí me equivoqué ya y la ley me dice que lo mandes, o 2, la admite. Simple, la admite esa persona y directamente nos vamos a esperar lo que diga el Tribunal Constitucional. La admisión no suspende la tramitación del proceso, dice la ley, pero ¿cuál es la realidad, señoras y señores? ¿Cuál es la verdad? Sea, ojo, uno, no hay que interponerla cuando está ejecutoriado. Se interpone hasta en la etapa recursiva mientras no nos dejemos vencer con la ejecutoria. 2, podemos interponer al principio, al medio o casi al final. Digo casi al final por la ejecutoria es al final de todo. Pero si la metemos al principio, nuestro proceso judicial o administrativo va a continuar y se va a parar o se va a congelar cuando ya toque, de acuerdo al procedimiento, la dictación o determinación de la sentencia. ¿Por qué? Porque hay que esperar que dice el Tribunal Constitucional, porque lo tienen ellos. Recibidos los antecedentes de esta acción, pasan a la comisión de admisión para los fines que ya hemos hablado. 45 días desde la recepción, el Tribunal Constitucional da fallo. En caso de rechazo del incidente, la consulta será conocida por la comisión de admisión, a la que resolverá sobre su procedencia en 10 días. A ver, si yo como juez o autoridad sumariante o administrativa rechazo, porque esto me parece chicanería, igual se lo voy a mandar al tribunal porque la ley no obliga. Bueno, la comisión de admisión ahí con pinzas va a decir, pucha, a ver, vamos a ver, y ahí a ver qué hacemos. Si se admite, se observa todo lo de los párrafos precedentes que hemos estado viendo. Plazos, procedimientos, cumplimiento de requisitos. Igual que la abstracta, aquí se notifica al personero del órgano que generó la normativa que hoy ya bajamos de inconstitucional. La sentencia, igual que la acción de inconstitucionalidad abstracta en la concreta, es lo mismo. Se abroga la totalidad de una ley o se derogan algunos articulados y ya no existe en el ordenamiento jurídico. En el momento que publicamos la sentencia y la sacamos en la Gaceta Constitucional, si hay una Gaceta Constitucional, listo, señores, ya todo el mundo lo sabe, pare de contar. Los funcionarios públicos y personas particulares que estuvieran obligados a cumplir y no la hacen, se someten a proceso penal. Y lo antecedente al Ministerio Público, incompetencia.
El Tribunal Constitucional no va a conocer ni resolver fallos, sentencias, autos interlocutorios simples, definitivos o resolución del órgano judicial, no lo va a hacer. Pero cuando se dicte la sentencia, se notifica al representante legal del órgano o de las entidades diciéndole, ¿saben qué? Esta es la sentencia de primera instancia. Y la sentencia de primera instancia es inconstitucional. Ah, bueno, perfecto, nos quedamos así. Ahora, si esta acción fuera declarada infundada, que no tiene razón, el que emitió la acción costas daños y perjuicios en la vía que corresponda. ¿Qué nosotros tenemos que hacer como abogados? Uno, saber cómo interponerlo. No podemos mezclar la acción de inconstitucionalidad abstracta, que es todo un mundo que elegimos y abstraemos una, de la concreta, que concretamente es para un caso particular, llámese caso administrativo o judicial, y que la determinación depende de un artículo de 2, de 5, no sé, que es inconstitucional y que justo se lo va a aplicar a nosotros. Nosotros cuando le interponemos a esa autoridad que tiene el caso, porque a ella se le interpone nunca al Tribunal Constitucional de manera directa, la abstracta sí, pedimos que promuevan la acción, que la tiene que promover, ojo. ¿Por qué promover? Porque como les decía, estas autoridades no tienen la facultad de declarar inconstitucional estas normas, solo el tribunal. Hay que dar a conocer nuestros alegatos, la comparación de la Constitución con la norma, ¿cuál norma? Que vamos a infringir, para que el juez o autoridad judicial o administrativa interpongan esta acción como consulta. Y la autoridad administrativa no puede excusarse de plantear esta acción, está obligada a hacerlo por si acaso. Entonces aquí no hay eso de que, ¿sabe qué? Usted me cae mal, se lo he rechazado todo, voy a fallar conforme a norma y me hago el del otro día con esto. No, no hay eso. Sea que usted admita y promueva o rechace, igual tiene que promover. Aquí están las reglas. Hay que plantearlo ante la misma juez o autoridad antes de la ejecutoria y la que tiene nuestro caso. Si está ejecutoriada la sentencia, no procede a la acción de inconstitucionalidad concreta. ¿Saben qué? No procede, no intentamos. Hay que hacer la misma acción en base al anterior sistema que habíamos visto, es decir, relación de la norma objetada con la Constitución, la característica propia de la norma, hacer el cuadro comparativo de este artículo de este caso que me va a arruinar la vida porque es inconstitucional. Bueno, si es inconstitucional, ¿con qué artículo de la Constitución choca entonces? Y la acción de inconstitucionalidad abstracta va al Tribunal Constitucional. La concreta no lo interponga directamente porque sabe que se lo van a rechazar. Directo y sencillo. Si nos equivocamos, podemos conseguir, en el mejor de los casos, que la Comisión de Admisión nos devuelva todo. Y en el peor de los casos, que una norma sea calificada de constitucional. O si es inconstitucional, bueno, va a haber un cambio radical en la sentencia, que a lo mejor ya se tenía planificado. Y el problema, ¿sabe cuál es de esto? Al igual que la acción de inconstitucionalidad abstracta, no se puede volver a interponer, perdón, otra acción, sea la misma persona o sea otra en un futuro. Si bien le corresponde la interposición al juez o autoridad judicial administrativa, y a los fundamentos los efectuarán los abogados. Nosotros tenemos que fundamentar bien para que ellos lleven el caso al Tribunal Constitucional. Ellos no van a dar el fallo, ellos van a decir promuevo o rechazo, pero igual lo llevan al Tribunal Constitucional. Y eso ha sido todo lo de la última clase. Ha sido un placer. Si hay dudas, consultas, mi número está ahí.
No, todavía vamos a seguir con el grupo por lo menos hasta que les envíe la grabación de esta clase, el material que falta, por favor, para culminar exitosamente esto. Les quedo bastante agradecido. Justo hemos terminado en tiempo y forma los temas propuestos. Así que, gracias. Continuaremos en el grupo de WhatsApp. Que tengan buena noche. Bendiciones.